Muy bien, pues muchas gracias y buenos días y buenas tardes a todos. Eh, Vamos a hablar un poco de la ISO 45005 y de un aspecto un poco general. Lógicamente no podemos entrar mucho en detalle, pero vamos a hablar más o menos de las claves más importantes y hasta dónde llega esta nueva ISO que nos ayuda un poco a la evaluación y a la vuelta a la supuesta normalidad, como ya hablaremos, porque en verdad la normalidad es la que nos viene dada cada mes o a veces cada semana, con lo cual yo creo que esta ISO nació un poco también para morir. ¿Qué quiere decir? Pues que no sabemos qué va a pasar dentro de 3 meses, no sabemos si lo que ahora es válido, si las mamparas de protección que son válidas para el, para el SARS-CoV-2 no son válidas para otro tipo de coronavirus, una variante Delta, etcétera. Con lo cual, creo que esta ISO 25005 no se ha mojado mucho, no ha entrado mucho tampoco en detalles muy técnicos, se ha quedado sobre todo en niveles más organizacionales y así es como más o menos os lo voy a plantear, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que diga hoy, pues vale para hoy. No sabemos para cuánto tiempo más valdrá. Ojalá sea para poco porque esto acabe, pero de otra forma esperemos que no sea para poco porque haya nuevas variantes. ¿Por qué os pongo estas slides? Bueno, precisamente la semana pasada para una empresa importante de Colombia, de hecho ahora está en Colombia, y pues di una conferencia respecto a esto precisamente para Seguros Bolívar, que es muy conocida, y, y un poco pues comencé también hablando de que una paso a una ISO es como una mudanza. Es una mudanza en la cual tenemos que mover muchas cosas, tenemos que cambiar muchos aspectos de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra casa. Ese es un símil, creo que es muy bueno. Y siempre en todas las mudanzas, pues nos quedamos con ciertas cosas y en esas mudanzas también tenemos que desechar otras más. Entonces, lo que hay que verificar, sobre todo, lo que hay que tener claro es con qué cosas nos quedamos y con qué cosas desechamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco, por ejemplo, pues el tema del teletrabajo, el tema del trabajo en remoto, el tema de la flexibilidad horaria, que también lo especifica un poco la ISO 25005, pues todo ese tipo de acciones creo que son muy válidas para el futuro, reducen riesgos, añaden otros, también vamos a hablar sobre esos otros, pero sobre todo también reducen unos riesgos muy, muy importantes y favorecen también una calidad de vida, con lo cual pues son cosas que de esta mudanza nos tenemos que quedar. Al final esto es como estamos haciendo una mudanza de una casa grande a una pequeña, entonces ahí tenemos que empezar, ¿verdad? Yo creo que todos alguna vez hemos hecho alguna y tenemos que ver un poco qué es lo que realmente vale, qué es lo que realmente no vale y lo desechamos. Parecía hace 2 años que era imposible que algunas empresas pues fomentaran el teletrabajo, fomentaran la entrada escalonada al centro de trabajo, etcétera, como algo muy complicado y sin embargo ahora hemos visto que bueno, pues que cuando es necesario hay que hacerlo y se ha hecho y se ha llevado a cabo y se ha llevado bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Y sí quería empezar un poco hablando del por qué es necesario implantar unas medidas como las que marca la ISO 45005. Y hablo de medidas de la 45005, pero también hablo de cualquier medida que sea obligatoria, de carácter obligatorio en cualquier estado, en cualquier país. ¿De acuerdo? Las ISOs, ya sabéis, que son unos estándares de calidad, no son de obligado cumplimiento, a no ser que el gobierno del país lo asuma como de obligado cumplimiento, lo cual es, creo, bastante raro. ¿De acuerdo? Simplemente es una ISO de estandarización de calidad. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de esto? Bueno, básicamente, os pongo aquí esta curva es la evolución de los casos COVID durante toda la pandemia. Bueno, pues como vemos, era totalmente impredecible en un principio ver cómo íbamos a estar a los 3 meses. Con lo cual, lo que vaya a pasar de aquí en adelante es muy variable. Sí se ve que en una tendencia general, esto es
y claro, esto es unos casos mundiales, pues sí hay grandes oleadas hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Pero si nos fijamos en país por país, sí se ve que en función de las restricciones que se han llevado a cabo, en función de la vacunación y en función de la paciencia que hayan podido tener, que luego lo veremos, pues realmente esta curva se ha visto modificada seriamente. Como es el caso, por ejemplo, actualmente de Rusia, que, bueno, pues que tiene unos casos exagerados en comparación, por ejemplo, con los que tiene el resto de Europa o el resto de Latinoamérica, que está ya bajando y se está llenando un poco la curva. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante ciertas medidas de contención. Os he puesto esto, pues no sé por qué, en principio pues para comentaros un poco la cantidad de bulos y de mentiras que hay sobre esta pandemia y que muchas veces estas normas ISO pues vienen no a desmentir, pero por lo menos a fijar unos criterios claros, ¿de acuerdo? Las ISO y, lógicamente, la Organización Mundial de la Salud. En este caso me di cuenta de una que era muy clara. Digo, mira, la OMS no ha declarado oficialmente esta enfermedad como una infección endémica. ¿Qué quiere decir? Que todavía la OMS no ha dicho que esto sea endémico, que esto sea del ser humano y que esté aquí para quedarse, aunque todos los científicos básicamente lo asumen ya por hecho, pero ni siquiera cuando salía este bulo, ni siquiera era así. ¿Qué quiere decir? Pues que no sabemos nada, que todo puede cambiar de un día para otro, de una semana para otra. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues la solución al final pasa por vacunación. Yo no voy a hablar aquí de si estamos pro vacunación o contra vacunación. La realidad es que los países con mayor índice de vacunación, y eso es experimental, pues tienen un menor índice de casos nuevos, con lo cual pues parece que la vacunación es un hecho, y es un hecho que está aprobado. Restricciones. Bueno, pues las restricciones, al final, en este marco de restricciones es donde se engloban todas las medidas que se habla en la ISO 45005 y no solamente en ella, sino en la cantidad de publicaciones, de legislaciones, normativas regionales, nacionales, de todos los países en los que todos vosotros estáis involucrados. O sea que realmente yo creo que tenemos muchísima información para trabajar y bueno, y lo único que nos queda, vacunación, restricciones y paciencia. Paciencia porque ya se ha visto que países, empresas grandes, etcétera, que no han tenido paciencia, rápidamente se han estancado, se han conformado, han visto que los nuevos niveles de COVID se han estancado, con lo cual, antes de que lo recomendaran la Organización Mundial de la Salud o las autoridades sanitarias correspondientes, pues han salido y han decidido por su cuenta y riesgo, pues mejorar o abrir un poco la libertad de moverse, de tema de restricciones de mascarilla, etcétera. Entonces, simplemente, pues sí, un poco de paciencia parece que hace falta. Voy a hablar rápidamente solamente sobre el nivel de riesgo biológico. Esto yo lo hablé ya en un webinar, pero creo que viene muy al caso. El SARS-CoV-2, que es el coronavirus que nos está atacando ahora, porque hubo otro. Entonces, hay dos niveles posibles bueno, 4 niveles posibles de riesgos, el 1, el 2 y el 3 y el 4. Casi todos los países están englobados los niveles de riesgos estos, del 1 al 4, para el riesgo biológico. En casi todos, no digo en todos, pero en muchos de los que estáis hablando seguro que sí, y algunos lo sabréis. Bueno, pues el SARS-CoV-2 en un principio estaba como nivel de riesgo 2, porque la mayor parte de los coronavirus son nivel de riesgo 2. Eso quiere decir que la transmisión es muy difícil, o sea, no es sencilla y aparte existe una profilaxis o una cura o una vacuna. Eso parece ser que no es, eso lo tenemos más o menos claro. En el nivel 3 ya pasamos, por ejemplo, al Bacillus anthracis, a lo que es el anthrax, y la hepatitis B, como ejemplos claros de riesgo biológico de categoría 3. En el grupo 4 tenemos el ébola, como riesgo claro muy elevado, tanto de contagio como de no tener una vacuna acertada. Según el riesgo de que se propague a la colectividad, pues el riesgo biológico tipo 3 tiene un riesgo medio y según si te expone, y el riesgo biológico 4 es que tiene un riesgo alto de propagación a la colectividad. Según si existe profilaxis o tratamiento eficaz,
Bueno, pues vamos a decir que el nivel 3 es sí, el nivel 4 es no. ¿Dónde catalogamos al SARS-CoV-2? Bueno, pues si tuviéramos que hablar hace un año, lo meteríamos en el riesgo 4. No hay tratamiento y además la propagación a la cautividad es alta. Nunca se catalogó como riesgo 4 porque entonces habría hecho falta básicamente que todos los hospitales y los centros de investigación del virus pues tendrían que ser de un grado de contención número 4 y eso es un grado de contención que es muy complicado de asumir. Muchos países no tienen y el ejemplo de España creo que nada más que hay uno en Madrid, por ejemplo, y muchos otros no disponen. Con lo cual se pasó siempre al número 3, ahora realmente como hay una profilaxis se pasa también al número 3. No hablo de las diferentes variantes donde todavía la vacuna no es efectiva al 100%. ¿Cuándo se ha catalogado como enfermedad profesional? Enfermedad laboral. Bueno, pues en marzo del 2020 la OMS establece que se debe considerar el derecho a compensación, rehabilitación, servicios curativos, bla, bla, bla. O sea, se considera una enfermedad profesional derivada de la salud de la exposición ocupacional. Ya en marzo del 2020, o sea, básicamente cuando llevamos un mes de pandemia, ni siquiera, unas semanas. Pero no es hasta febrero del 2021, por ejemplo, que en España se considera ya como enfermedad profesional reconocida. Ya sabéis que las enfermedades profesionales tienen que estar reguladas y catalogadas, ¿no?, en un registro y también según la profesión que realizan. Entonces, se catalogó para especialmente sanitarios. Pero no es hasta mayo del 2021, estamos hablando ya de un mes y pico después, hasta que no sale la primera sentencia que reconoce a un trabajador sanitario con enfermedad laboral. En junio del 21 ya se empiezan a reconocer enfermedades no sanitarios, pero del ámbito sanitario, como por ejemplo celadores, etc. Y ya más actualmente, en octubre, pues incluso a trabajadores no sanitarios sin ámbito sanitario, por ejemplo, una residencia de ancianos. Fijaos que yo todos estos datos sí es verdad que los he sacado un poco de España y hay que extrapolarlos un poco al resto del mundo. En Latinoamérica y ahora que me encuentro en Colombia y he podido verlo más de cerca, pues sí están como un mes por detrás, porque acá, no sé si llega un mes, porque acá llegó el virus pues un tiempo después. O sea, no llegó a la vez que pudo llegar en Italia, que fue prácticamente en febrero, o a España, que fue prácticamente en marzo, a principios de marzo. Otros riesgos que podríamos evitar teniendo, o por lo menos asumiendo la ISO 45005. Pérdida de prestigio, lógicamente una pérdida de prestigio enorme en función de qué tipo de empresa nos encontramos. Por ejemplo, un brote de legionela detectado en un lavadero de coches, 8 vecinos. Esto sí os suena a algunos, ¿no? La legionela es una bacteria que se cría también en agua estancada a unos 30-40 grados y que crea una alarma social importante porque es una enfermedad, pues, aunque tiene profilaxis, o sea, tiene cura, pero bueno, pues una enfermedad bastante fea, ¿no? Y además afecta a mucha gente porque se inhala, es por vías respiratorias. Normalmente cuando hay un brote de un riesgo de estos, suele haber una alarma social y esa empresa suele tener unas pérdidas de prestigio. Brote COVID en una empresa de cuidados a domicilio. Lógicamente, pérdida de prestigio. Brote en un gimnasio, 140 positivos. Esto es real, esto es sacado de las noticias, ¿de acuerdo? Pues imaginaos, si vemos que hay un gimnasio que no cumple, que además de no cumplir tiene un brote, pues parece que va a tener una pérdida de prestigio. Hay muchos clientes, pues sobre todo en algunas empresas de ámbito público, que pues los clientes son los que a veces piden, oye, pues no quiero llevar mascarilla o tapabocas, oye, que no quiero las mamparas, que no quiero... Lógicamente, depende del país, pues hay gente como más reacia a tener las restricciones, pero la realidad es que si tenemos un caso, un brote importante de coronavirus, sí se va a resentir sobre todo el prestigio de la empresa. Y ahí es cuando los mismos
clientes son los que van a decir, uy, pues no tenían las cosas como tenían que tenerlas, no tenían los sistemas sanitarios como debían de tenerlo, ni la limpieza. Pérdidas económicas, pues hay pérdidas económicas directas, ¿no? Pues las empresas deberán parar si hay riesgo inminente de contagio de coronavirus. Esto es una noticia real en España, y creo que en España y en muchos otros países, o casi todos. Con lo cual, la pérdida económica es directa. Si tienes la suerte de que tu gobierno, bueno, pues por esa baja de esa empresa o por ese parón, pues puede dar una subvención, perfecto, o una especie de ayuda, pero si no, pues toca tener pérdidas económicas muy importantes. O, por ejemplo, pues un brote afecta a una veintena de trabajadores en unas oficinas y los tiene que mandar a la casa. Bueno, a todos los que son asintomáticos, ¿vale? Pueden hacer teletrabajo, pero el teletrabajo también conlleva un coste económico, sobre todo cuando no lo tienes previsto con antelación, con lo cual, pérdidas económicas. Hablando del teletrabajo, es un apunte muy rápido. Porcentaje de teletrabajo, bueno, pues pre-COVID 5%, post-COVID más o menos estamos en torno a un 34%, o sea que ha aumentado bastante. Esto fue en España, ¿de acuerdo? Para el trabajador, los riesgos del teletrabajo son claros. Pros, mejora de la alimentación, baja el cansancio por traslado, reducción de la accidentabilidad, conciliación familia-trabajo, pero también hay unos contras, como la ergonomía. Lógicamente no tenemos los mismos equipos informáticos, el mismo mobiliario, la misma mesa, etcétera, que en la oficina. En la oficina tienen que seguir una reglamentación y en casa pues a veces no disponemos de ella. Para ellos la empresa pues tiene que hacer un esfuerzo económico. Condiciones ambientales, esas son las más complicadas: iluminación, temperatura, humedad, pues son aspectos que no vamos a poder determinar, por no hablar ya de la ventilación o el nivel de dióxido de carbono que pueda haber en donde estemos trabajando. Y factores psicosociales, muy importantes, síntomas de aislamiento, síndrome de incluso el burnout, de estar quemado porque no te salen las cosas, porque no tienes un referente, porque falta el aprendizaje por imitación, porque no tenemos a nadie al lado, a veces nos sentimos solos, sentimos que no tenemos... Con lo cual, todo este tipo de cosas es lo que la ISO 45005 pone sobre la mesa y dice, oye, pues vale, vamos a mandar a la gente al teletrabajo, se fomenta el teletrabajo, pero también vamos a fomentar una comunicación directa entre empresa y trabajador, un sistema de comunicación para dudas, un sistema de comunicación para ayudas. Pero también para la empresa tenemos pros y contras. Pros parecen claros, ¿no? Menos gastos fijos, descentralización, una supuesta mayor productividad, siempre y cuando no sea porque haya un mayor número de horas de trabajo, que es lo que suele pasar en muchas ocasiones, que a veces no sabemos parar cuando estamos en casa. Fidelización de empleados. Contaba el otro día en la conferencia un americano, un estadounidense, que allí en Estados Unidos muchas empresas han sufrido muchas bajas de muchos trabajadores a veces que son muy importantes para la plantilla, simplemente porque una vez que ha acabado todo esto, o que está empezando a acabar, les están obligando a volver a casa y se están moviendo de empresa. Lógicamente eso, en aquellos países donde hay mucha movilidad, porque no hay paro, porque hay mucho trabajo, pues se van a ver afectados a esta falta de fidelización. ¿De acuerdo? Contras: inversión inicial, menor cultura de empresa, eso es lógico, y dificultad de control. Muy bien. Riesgos adicionales que tenemos. Bueno, pues utilización de mascarillas para evitar la transmisión pues, sobre todo utilización de mascarillas cuando no se deben de utilizar, por ejemplo, en ambientes de humedad alta, espacios confinados. Utilizar una mascarilla más tiempo de lo permitido es contraproducente. O sea, ya no es que sea malo, no es que no haga efecto, es que es peor, porque muchas veces incluso sabemos que las mascarillas, sobre todo las FFP2, cuando se humedecen, al final acaba permaneciendo el riesgo biológico pegado a la propia mascarilla y al humedecerse pasa al interior de la mascarilla, con lo cual pues incluso más sencillo la transmisión, a veces más sencillo casi que si no la llevamos, cuando está en esas condiciones. Aislamiento de los trabajadores en puestos donde pueda ser de alto riesgo. Sobre todo tener en cuenta que hay puestos de trabajo que necesitan hablar y que necesitan ser escuchados y ser entendidos, con lo cual ahí pues hay un problema. Puestos de trabajo también bueno, pues como por ejemplo profesores, docentes,
que tienen que llevar mascarilla tienen que hablar más alto de lo normal, conlleva un riesgo adicional para la voz. Bueno, pues hay que evaluar esos riesgos, ¿de acuerdo? Control de riesgo de legionela en sistemas de ventilación y refrigeración por falta de utilización, sobre todo ahora que vamos a volver a la oficina en muchos casos, que habéis estado haciendo teletrabajo, hay oficinas cerradas, volvemos a la oficina y nos encontramos con que hay unos sistemas de climatización que a lo mejor no se han puesto, que no se han utilizado, que, bueno, pues ahí es un caldo de cultivo perfecto para legionela, que básicamente se reproduce perfectamente entre 34 y 38 grados, que es la temperatura corporal, y ahí es donde mayor riesgo vamos a tener de contagio de esta otra bacteria que es pues, un riesgo adicional. Riesgos psicosociales, bueno, pues soledad, aislamiento, falta de aprendizaje por imitación, sentimiento de falta de pertenencia a empresa, no establecerse límites horarios, estrés lógico también por la pandemia y la vuelta al trabajo. Hay una relación directa entre estrés y la falta de atención. La vemos aquí. Según vemos, cuando aumenta el estrés, directamente, proporcionalmente, disminuye el grado de atención, la intensidad de atención. Vemos aquí, por ejemplo, otra noticia que pude rescatar por ahí, muy descriptiva, ¿no? ¿Por qué han aumentado los accidentes de tráfico? Bueno, pues la Fiscalía en España atribuye el aumento de la siniestralidad al estrés, la pérdida de concentración y el sueño que el coronavirus provoca en los conductores. Con lo cual, se ve claro que hay una relación directa entre estrés, bueno, entre pandemia, preocupación, estrés y la baja intensidad de atención. Y eso conlleva problemas con accidentes de tráfico. Y si lo extrapolamos ya no solamente a accidentes de tráfico, sino a riesgos con máquinas peligrosas, pues va a ser lo mismo, exactamente igual. Bueno, por hacer así un marco de lo que es la ISO 45005, bueno, pues siempre, como todas las ISOs, pues empiezan con unos términos y definiciones, bueno, pues unas definiciones importantes pues que hace a raíz de lo que es un accidente, lo que es una pandemia, lo que es un virus, lo que es un coronavirus, etcétera. Es importante la comprensión del contexto de la organización, habla de liderazgo y participación, y más en este caso, ya sabemos que la antigua ISO, bueno, ya llamamos antigua, aunque no deja de ser casi nueva, ¿no? La ISO 45005 de prevención de riesgos laborales, de seguridad y salud en el trabajo, pues ya incluía un aspecto relevante con respecto a la antigua 18001, a la OSAS, que era el liderazgo preventivo. Entonces marcaba el liderazgo preventivo como algo muy determinante. Y ahora aquí vuelve a ocurrir, ¿no? Liderazgo y participación es muy importante en este tipo de pandemia y para esta ISO determinada. Vamos a ver un poco cómo se puede formar ese liderazgo y básicamente, pues sobre todo, importante, mucha comunicación, empresa, trabajadores y partes interesadas. Mucha comunicación, ser ejemplarizantes y ayuda también a los trabajadores que puedan ser afectados. Comentaba también en la conferencia que básicamente va a ser muy complicado que un trabajador diga que tiene síntomas cuando ha visto que a un compañero por tener la COVID, pues a lo mejor le han mandado a casa sin empleo y sueldo o no, ese tipo de cosas. O sea, hay que mantener las condiciones laborales de los trabajadores porque si no va a ser casi imposible tener unos datos fiables del grado de COVID que tenemos en la empresa, o sea, de la gente que son nuevos contagiados. Y eso sí lo marca en un apartado específico esta ISO, luego lo vamos a ver. Habla también de los lugares de trabajo. Vamos a ver luego también qué se debe hacer en los lugares de trabajo. No habla demasiado tampoco de medidas muy concretas. ¿Sí? Por ejemplo, de niveles de ventilación, de cantidad de CO2 en el ambiente, cómo se puede regular. No entra tanto porque, entre otras cosas, también cada legislación correspondiente en cada país pues te puede marcar unos niveles determinados. Por eso os digo que, sobre todo, entra mucho en el tema de organización y gestión y preparación ante respuesta de emergencia. Habla de lo que os hablaba antes de casos sospechosos o confirmados.
cómo manejar la enfermedad en el lugar de trabajo, qué hacer en caso de un nuevo sospechoso y qué hacer en caso de un nuevo caso real. Temas de cuarentena, cómo hay que comunicarlo, la importancia sobre todo de la trazabilidad, de cómo comentarlo, cómo comunicarlo a la empresa por parte del trabajador, facilitar la empresa a los trabajadores esa comunicación, que sea recíproco. Y cómo es el manejo de la enfermedad en el hogar y en otros entornos. Te hablo un poco de las pruebas que se deben de hacer, no tanto en cuanto a calidad, pero sí en cuanto a cantidad. O sea, que se deben hacer pruebas, se deben hacer rastreos cuando ha habido un caso sospechoso, o sea, cuando ha habido un caso real, y también cómo tiene que ser la cuarentena. Y la cuarentena no es que te hable de unos días específicos, porque igual pasa, según los avances de la ciencia y según cómo estamos conociendo cada vez más este virus, pues estamos viendo que antes eran 15 días, ahora pueden ser 10, depende un poco del país también. Salud y bienestar psicológico, ya lo hemos hablado antes un poco. Bueno, pues también tiene una parte importante de salud y bienestar psicológico. Sí os aconsejo que hagáis una lectura. La verdad es que de las ISOs que he leído es la más sencilla de leer y de interpretar. Creo que está pensada para que cualquier empresa, para cualquier persona que la lea, la pueda utilizar. Sí es verdad, como ya sabéis, que hay que comprarla, lógicamente. Está creo que en muchos idiomas, o sea que en español está, yo la tengo en inglés, pero en español está, sin problema. Generalidades, cómo es la primera entrada al lugar de trabajo y habla también sobre la comunicación continua. Y la comunicación continua es lo más importante, es lo que habíamos hablado. O sea, en este tipo de problemas lo que mejor funciona es que haya mucha comunicación empresa-trabajador. Habla de higiene, de equipo de protección personal también, de qué máscaras, cubiertas, etcétera, hay que utilizar. Habla de cómo va a ser ese primer regreso al lugar de trabajo, cómo va a ser la entrada y la salida del lugar de trabajo, bueno, cómo va a ser. Más que nada te dice pues que se deberá fomentar que la entrada y la salida sea escalonada, que se entre por una zona y se salga por otra, que no se interfiere entre los trabajadores al entrar y salir, o sea, que no se crucen. Si tienen que utilizar, por ejemplo, lavabos o vestuarios, hacer turnos consecutivos, o sea, más que consecutivos, por ejemplo, que dar 10 minutos o 15, lo estipulado más o menos para cambiarte, y empezar a escalonarlo en el tiempo para que no confluya todo el mundo a la misma vez. Pero vamos, es que ya os digo que es muy sencillo de interpretar esta norma. Viene tal cual. Y al final sí me interesa pues un poco decirlo de la mejora continua, que es lo que marca el ciclo de Deming. Planear, hacer, verificar, actuar y volver a planear con lo que no hayamos hecho. ¿Qué quiere decir? Que esto es un nunca parar. Si planeamos una acción, que por ejemplo puede ser un alineamiento con esta ISO 45005, lógicamente hay que empezar a hacer cosas, formaciones, informaciones. Ahora vamos a ver un poco en lo que yo estratifico más o menos las acciones a tomar. ¿Vale? Hacemos, verificamos, bueno, vamos a verificar que realmente lo que yo he hecho se ha llevado a cabo, ha surtido efecto o realmente, o si se ha hecho siquiera o no se ha hecho, ¿de acuerdo? La medida preventiva que haya definido en el planeamiento. Lo verificamos. Si al verificar vemos que no se ha hecho, actuamos, o sea, lo volvemos a hacer. Y luego volvemos a planificar, o una nueva planificación de lo que queda por hacer. Y así siempre es como una rueda que nunca acaba. ¿Vale? Esto está claro en todas las normas ISO, es un requisito esencial. ¿Qué factores de clave extraigo? Un poco así de norma general, pues liderazgo, cultura preventiva, comunicación fluida, consulta y participación a los trabajadores, o sea, son como factores de éxito para esta ISO y casi diría yo para cualquier ISO, sobre todo para la ISO 45001 y la 45005. Asignación de los recursos necesarios, eso también es importante. No se puede llevar a cabo unas medidas preventivas si no se dispone de unos recursos, bien humanos
o bien materiales. Disponer de una política en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, que incluya también, en este caso, la acción a tomar o la política en cuanto al tratamiento de la pandemia, identificación de peligros, control de riesgos, mejora continua, lo que hemos hablado antes, y todo integrado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con lo cual, esto pienso que habría que integrarlo en este sistema de gestión como parte de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Y lo pongo aquí a lo último, y no por menos importante, cumplimiento de requisitos legales propios del país en el que se encuentre. O sea, el aprobar o el que te aprueben esta ISO 45005, pasar la auditoría, la auditan, la pasas, no quiere decir que estés de acuerdo a la normativa del país, con lo cual sí queda muy claro que también hay que contemplar esta normativa. ¿Qué medidas vamos a tener? Bueno, pues las medidas yo las englobo en seis partes, ¿no? Están muy bien diferenciadas. A ver si os parece, porque la ISO también de alguna forma va también por ahí, ¿no? No todo, pero bueno, y a mí me gusta englobarlo todo ahí y me parece más sencillo también de recordar. Primero, unas medidas organizacionales. Ahí es donde meto pues, el aforo máximo, hay que establecerlo, los turnos de trabajo, si es que se pueden, consulta y comunicación, cómo se hace, con qué medios, buzón de sugerencias, comunicación vía internet, vía correo electrónico, pero algo que el trabajador pueda participar y que la empresa pueda consultar a todos los trabajadores. Y me preguntaban algunos alumnos del máster, oiga, ¿y cómo podemos verificar que todos los trabajos están enterados para poder ser una auditoría? Porque hay que hacer hojas de firmas. Digo, bueno, pues si la empresa es pequeña, pues se puede hacer una hoja de firmas. Si la empresa es muy grande, hay sistemas ya que son perfectamente factibles para poder reconocer que un trabajador ha recibido y de alguna forma ha leído, pero por lo menos ha recibido una información. Con lo cual, eso también es importante poder tener ese control de esa información. Apoyo en las cuarentenas e aislamientos, teletrabajo remoto, flexibilidad horaria. Bueno, pues todo eso va hacia medidas organizacionales. Medidas técnicas. Limpieza y desinfección continuas. Accesorios sin manetas, pues bien, como por ejemplo cajones, si puede ser sin manetas. Hay otros que simplemente apretando pues se abren. Papeleras, por ejemplo, donde es mejor apretar con el pie en un pedal que abrirlo con la mano. Todo lo que sea dejar de tocar cosas, mucho mejor. Las manetas incluso de las puertas, si en vez de ser redondas, que tenemos que agarrar el pomo, pueden ser rectas, que podemos accionarlos incluso con el codo, todavía mejor. ¿De acuerdo? O sea, y si podemos tener las puertas abiertas, mejor todavía. O sea, eso sería parte de, se debería de procedimentar, ¿no? Todo esto, que cómo se tiene que tener el centro de trabajo, pero cuanto más estén abiertas las puertas, mucho mejor. Mayor ventilación y menor contacto tenemos que estar con las puertas. Distancia de seguridad, ¿cuál es? Pues ya sean 2 metros o 1,5 metros, y aquí sí no se moja demasiado tampoco la norma ISO. Básicamente porque no todos los países estamos en el mismo grado de contención y en el mismo grado de contagio. Hay empresas que están en un grado muy alto, o esas empresas, países que están en un grado muy alto, y se está barajando que la primera medida, lógicamente, es llevar mascarilla o tapabocas. Esa es la medida imprescindible. Luego, aparte, cuando ya vamos relajándonos en las medidas, lo que se marca es, primero, distancia social. Si podemos marcar 2 metros, ya en muchos países no se está obligando ni a llevar mascarilla siquiera. Si no podemos establecer esos 2 metros, verificar si se puede poner mamparas de separación. En ese caso, tampoco habría que llevar mascarilla, pues llevando mampara de separación y siempre y cuando estemos en un puesto de trabajo. Y si no podemos tener ni distanciamiento social ni mampara de separación, ahí no queda otra que utilizar equipos de protección personal. Pero como ya os digo, como es variable en función del país, no me meto mucho. Formación en el uso y desecho de PPs, información, limpieza y desinfección, por ejemplo. Controles periódicos.
¿qué hay que controlar? Y esto hay que procedimentarlo. Hay que tenerlo negro sobre blanco. O sea, el sistema de ventilación, ¿cómo lo vamos a controlar? ¿Cómo lo vamos a, o sea, qué controles tienen que tener? ¿Cada cuánto hay que cambiar los filtros? ¿Cada cuánto hay que limpiarlos? Etcétera. Medición continua. Vamos a ver luego qué tipo de medición se puede hacer. Uso de equipo de protección personal, o sea, controlar que los trabajadores lo usan, controlar que hay jabón y gel en los dispensarios, etcétera. Procedimientos. Bueno, pues procedimientos, uno tiene que haber de riesgos biológicos, actuación en caso de positivos, procedimiento de limpieza y desinfección, procedimiento de la ventilación. Y ya por fin, pues, ¿qué EPPs vamos a utilizar? ¿Qué equipo de protección personal o individual? Si es marcado C, si es ANSI, qué tipo de mascarillas o tapabocas, que si necesitamos protección ocular, en función del tipo de trabajo que se vaya a hacer. Pero todo eso hay que tenerlo procedimentado. Bueno, aquí os enumero unas cuantas medidas organizativas que sí se especifican en la ISO: turnos de comedor, reuniones, evitar aglomeraciones en reuniones presenciales, establecer números máximos de personas por estancia, comunicar relaciones de trabajadores especialmente sensibles al COVID, o sea, gente que tenga una discapacidad reconocida y que además le sea sensible a este virus, más sensible que otra gente, por supuesto, fomentar la entrada y salida escalonada, etcétera, etcétera. Veis que hay una cantidad de medidas que son necesarias. ¿Qué medidas técnicas? Limpieza exhaustiva, identificar superficies a desinfectar, ventilación antes y después de salir, puede ser de 10 minutos, en otros sitios he leído por ahí 2 horas incluso, pero bueno, aquí marcan 10 minutos, mantener la ventilación por renovación, aquí te marcan 30 metros cúbicos por trabajador y hora, pero bueno, puede ser, también he visto por ahí, 12,5 litros por segundo trabajador. Disponer de papeleras con tapa, adicionables con el pie, bueno, pues ese tipo de medidas técnicas. Y bueno, en atención al público también te identifica, foro limitado, mamparas, etcétera. Y vamos a hablar de un sistema de medición de los niveles de CO2. ¿Cómo se pueden medir los niveles de CO2? Bueno, y esto ya sí es un aporte un poco mío que he sacado de alguna norma UNE, no de la ISO, y es la medición de CO2. Se puede verificar la ventilación que tenemos en un edificio bien midiendo el sistema de ventilación, 12,5 litros por segundo y trabajador. Si tenemos eso, estamos bien, eso es lo que se marca, pero aún mejor es medir la cantidad de CO2. La cantidad de CO2, básicamente, bueno, pues aquí vemos un diagrama de gases, básicamente el 78% de la atmósfera que respiramos es nitrógeno, el 21% es oxígeno y el resto, que es un 1%, es otros gases, donde se engloba, por ejemplo, el CO2 que exhalamos. La cantidad de CO2 que exhalamos es inversamente proporcional a la cantidad de oxígeno que hay, con lo cual, si medimos la cantidad de CO2 y supera unos valores límite, quiere decir que está por encima de la ocupación que realmente debería de tener. Y ahí es donde está la clave, donde catalogamos esa ocupación. Bueno, pues hay unos niveles de calidad interior que son los IDA, están marcados en una N, la 13779, que va de IDA 1 a IDA 4. El IDA es la concentración de CO2 en el interior menos la concentración de CO2 en el exterior. O sea, por cuánto nos estamos pasando de CO2 con respecto al exterior del centro de trabajo. Fuera normalmente siempre hay 500 o 600, normalmente. Pero cuando esa diferencia, cuando aumentamos dentro del centro de trabajo en más de 800, en más de 500, se considera que el centro de trabajo no es bueno o por lo menos no está seguro frente al COVID. 800 te lo marcan para lugares de reunión tipo cines, tipo teatros o centros de congresos, etcétera. Ahí te dejan un margen ligeramente superior porque se ve que primero que la gente va a llevar mascarilla y aparte que va a estar un tiempo limitado. Pero para oficinas y despachos, IDA 2, que es no superar en 500 partes por millón la cantidad de CO2 que hay fuera. Y bueno, pues aquí vemos otras medidas de formación y capacitación. Bueno, pues son medidas un poco generales.
Medidas de controles periódicos, pues disponer de un procedimiento de control periódico del centro de trabajo, donde incluya pues qué sistema de ventilación tiene, cada cuánto hay que cambiar los filtros, lo que hablábamos antes. Medición continua de CO2, disposición y uso correcto de mascarillas que se están utilizando, que se dispone de jabón, que se dispone de puertas y ventanas abiertas para favorecer la ventilación, etcétera. Por cierto, decir que, por ejemplo, la medición continua de CO2, ahora mismo, gracias a esta pandemia, los precios, por ejemplo, de los detectores de CO2 son mucho más baratos. Antiguamente eran mucho más caros y ahora pues se han abaratado mucho debido a la demanda que ha habido. Con lo cual, pues oye, pues mira, esto es algo de la mudanza que decíamos al principio que nos tenemos que quedar, ¿no? Procedimientos, pues una serie de procedimientos que sí te marcan, procedimientos de riesgo biológicos, procedimiento de actuación, cómo actuamos en caso de comunicación entre empresa, organización y trabajadores, qué procedimiento se realiza, pues sobre todo en caso de casos confirmados, de casos sospechosos. Hay que dejarlo todo bien escrito, hay que dejarlo todo bien procedimentado para saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si hay un sospechoso, pues inmediatamente mandarlo a casa. Si todavía no hay que comunicarlo a la autoridad laboral, no se comunica porque es solamente sospechoso. Y en cuanto se recibe pues la confirmación, por ejemplo, pues ya el resto de trabajadores que han estado en contacto, mandarlos a casa también, comunicarlo a la autoridad sanitaria, etcétera, etcétera. Todo eso, si lo ponemos por escrito, es como un checklist que debemos de realizar. Y bueno, en cuanto a medidas de protección personal, pues creo que eso lo sabemos todos bien y está más que claro. Cómo tienen que ser el tapabocas, mascarillas, ya sabemos que los guantes valen para poco en este tipo de riesgos, porque al final si luego con esos guantes acabas tocando otras cosas, pues lo transmites igual, ¿vale? Los guantes no son muy necesarios, pero tapabocas y pantalla ocular sí puede ser. Sobre todo la pantalla ocular para aquellos puestos de trabajo en los cuales pues son, pues, por ejemplo, sanitarios, etcétera, que están trabajando realmente con el virus, ¿no? Que no solamente se les puede transmitir por inhalación, sino también por líquidos en suspensión, los líquidos en el aire. Y bueno, pues una vez que hemos hecho esto, ya podemos entrar al lugar de trabajo. No sé si tendremos las condiciones laborales más idóneas cuando entremos, si seguimos igual que antes, o si las empresas se van a relajar un poco y van a decir, bueno, ya hemos pasado esto, pues qué bien, y volvemos a lo de antes, ¿no? Vamos a quedarnos con lo que nos vale y vamos a desechar lo que no nos vale. Lo que nos vale lo mantenemos porque ha servido, ha funcionado y además ha bajado otros riesgos. Lo que no nos vale, vamos a desecharlo. O sea, cuando ya no tengamos que llevar mascarilla, pues ya no las llevemos, porque la sobreprotección también es peligrosa. O sea, no es bueno la sobreprotección. Y en muchos casos vemos que trabajadores que están como si fueran astronautas. Y eso a lo mejor pues, les va a empeorar o les va a dificultar la utilización de un equipo de trabajo, de una máquina, etc. Y bueno, paso así a las preguntas, unas preguntas muy rapiditas porque no hay demasiado tiempo. Claro, me dicen, en un edificio donde solo se tiene aire acondicionado, ¿qué medidas deben tomarse para garantizar la disminución de contagios? Bueno, habría que ver si solamente hay que valorar que el aire acondicionado, por ejemplo, sea de recirculación. Si es de recirculación, no vale absolutamente para nada. En cuanto al COVID, hay que evitar en la medida de lo posible la recirculación de aire, o sea, que se tome aire de dentro, pase por un sistema más frío y la vuelva a impulsar. Esos sistemas no son válidos para evitar este riesgo. En cuanto a filtros, no está muy logrado el tema de filtros, porque habría que cambiarlos cada muy poco tiempo, pero bueno, sí se están empezando a implantar, por ejemplo, en gimnasios, etcétera, ya filtros homologados, pero lo más importante, pues abrir las puertas, medir CO2 y a ver, las cuentas son claras. Si te marcan 12,5 litros por segundo y trabajador y tenemos que alcanzar eso, o aumentamos la ventilación
¿O qué hacemos? Lo estáis pensando todos, ¿no? Disminuimos el número de trabajadores. Y eso es así. Turnos de trabajo, teletrabajo, trabajo en remoto, etcétera. Pero una de las dos cosas tiene que haber. O aumento de ventilación o disminución del número de trabajadores para llegar a ese nivel de ventilación de 12,5 litros por segundo y trabajador. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí me dicen que Holanda anunció un nuevo cierre parcial. ¿Será esta una nueva tendencia en Europa? Pues lo que hablaba antes y lo que llevo diciendo durante semanas, que estoy dando charlas y conferencias sobre esto, es que realmente no esto puede haber una tendencia, al final tenemos variaciones o fluctuaciones. Lo que estamos teniendo son fluctuaciones. ¿Qué quiere decir? Pues cambios muy rápidos en el tiempo. Pues igual sube, luego baja, pero no hay una tendencia natural ni hacia arriba ni hacia abajo. Con lo cual no podemos saber qué va a pasar. ¿Se está cerrando Holanda? Pues habría que ver también el nivel de vacunación que tiene Holanda. La verdad es que no es un caso que haya estudiado, sí me preparé un poco el de Rusia, que era muy descriptivo, porque cuando toda Europa estaba bajando, resulta que Rusia estaba subiendo. Te fijas en el índice de vacunación y están en menos de un 40%. Cuando, por ejemplo, países como Portugal, España, Arabia Saudí o Israel, pues están por encima del 80%. Y son los países que en un principio están mejor. A priori, ya os digo, no se puede verificar lo que pasará. Entonces, la tendencia, pues yo no me mojo, no os voy a decir nada, porque lo que diga ahora, pues puede ser que no sea dentro de 2 meses. ¿Debe hacerse una matriz de riesgo para el trabajo en remoto? Pues como para todo, se puede hacer una matriz de riesgo perfectamente. O matriz de riesgo o enumerar los riesgos y ya sabéis, probabilidad, consecuencia y nivel de riesgo. Se puede hacer perfectamente. ¿Cuál es el procedimiento de ventilación? Pues lo primero, ventilación natural. Ahora, la ventilación natural, eh, el año pasado, cuando daba ponencia, o sea, docencia en presencial, pues estábamos todos con abrigos puestos, porque en Madrid, en invierno, pues baja de 0 grados. Y cuando cayó la gran nevada en Madrid, pues súper famosa, pues estábamos ahí en clase, pues con los abrigos puestos y con la ventilación, claro, abriendo ventanas, porque no había ventilación forzada en ese aula. Pues es lo que hay, ese es el procedimiento de ventilación. Ventilación abierta, ventilación forzada y lo que os he comentado. Más cosas. ¿Este estándar se puede integrar en los demás estándares? Por supuesto, o sea, todas las normas ISO son integrables, de hecho se realizan así, para que se puedan integrar. Las partes interesadas son las mismas, perfectamente integrable en todas las normas ISO y sobre todo en la ISO 45005. De hecho, esta ISO, la 45005, yo he notado que ha salido con prisa, que ha salido rápida y que tiene algunas carencias con respecto a otras ISOs, ¿no? Carencias de forma, me parecía a mí, ¿no? Entonces, pero por otra parte es muy sencilla de leer. O sea, cualquiera, aunque no quiera acreditarse, aunque no quiera certificarse con la ISO, al menos si sigue las directrices que marcan la ISO, por lo menos sabe que lo está haciendo más o menos bien, aunque no tenga un reconocimiento de una auditoría externa. Y es muy sencillo de leer. Incluso el inglés a mí me parecía extremadamente sencillo también. ¿Por qué no implementar el sistema mixto de asistencia al trabajo y a los trabajadores que realicen el 100% trabajo digital? Bueno, el sistema mixto se puede hacer. O sea, mixto entiendo que te refieres a que parte está en el centro de trabajo y parte fuera. Se puede hacer perfectamente. O incluso sistema de que vayas un día de la semana al trabajo, de que vayas... Lo que pasa que eso al final, ¿qué hace? Que los costes empresariales son altos, porque siguen siendo igual de altos en cuanto a alquiler de instalaciones, mantenimiento de equipos, etcétera, cuando realmente la gente va a ir un día a la semana. Con lo cual, todos esos sistemas de teletrabajo, y se está viendo ya en España, que, bueno, empezaron a implantar que un día a la semana iban a la oficina,
al final se están cayendo por su propio peso y acaban yendo todos los días de nuevo. O sea, en la mudanza no se han quedado con lo bueno, se han quedado con lo malo. ¿Por qué? Porque el coste empresarial sigue siendo muy alto. Y al final la empresa dice, pues me va a costar lo mismo, prefiero que vengas. Sin mirar en los otros beneficios que hay. Bueno, me hablan de la tercera vacuna, pues no tengo ni idea. La opinión es la que yo siempre opino lo que dicen los expertos. Yo soy experto de seguridad y salud en el trabajo, pero yo no soy experto de vacunación. Pero sí me fío en lo que dicen los expertos. Yo soy químico por estudios y bueno, pues yo sé que la ciencia, gracias a la ciencia hemos podido salir de esto, más o menos bien. Por lo menos a nivel de salud, vamos a ver también a nivel económico, ¿no? Que esa es otra que no sé. Y bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que ya más o menos estamos llegando al final. Gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya servido, por lo menos un poco. Ahora, si os recomiendo buscar la ISO, leerla bien y vais a ver que con lo que os he comentado va a ser mucho más sencillo interpretarla. Un saludo a todos, un abrazo.